Bueno, Javier Milei, buen día, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, estas frases le sirven al presidente, ¿crees vos, para descargarlo a él? Descargarse en un año que fue complicadísimo, uno de los más, tal vez, complicados en la historia reciente de la Argentina. Yo te diría que este es el peor año de un gobierno que es espantoso. Este es un muy mal gobierno. Porque es cierto que, digamos, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. O sea, nunca en la historia argentina te encontraste con un gobierno que destruyera tanto valor y tanta riqueza como lo hecho por el kirchnerismo. O sea, rompe la lógica de cualquier manual de la irracionalidad, lo rompe. Es decir, y es cierto que el kirchnerismo fue espantoso. Ahora, el punto es que a este gobierno le pusieron 160.000 millones de dólares para arreglarlo. Lo único que hizo fue empeorarlo, porque tenemos menos PBI per cápita, porque el déficit fiscal consolidado, contemplando las posiciones de letras del Banco Central, es más grande que el que dejó el kirchnerismo, sí, porque tenemos más inflación, sí, porque tenemos menos PBI per cápita, tenemos más pobres, tenemos más indigentes, con lo cual es un desastre. Y encima 160.000 millones de dólares más de deuda. Ahora, el presidente dice, el futuro está por acá y es juntos. Sí, bueno, sí. Esta frase no es menor y está muy pensada, porque todas las frases cuando las describe un presidente, las analiza con su equipo y demás. El futuro está por acá. Bueno, digamos, entonces debe tener en sus planes convertirnos en un país pobre. Porque no va por acá, no va por acá. O sea, mira, es muy interesante la frase cuando él dice de los 70 años. Primero digo, es una frase típica de un gorila. Sí, hay que decirlo así como es. O sea, yo no soy peronista, ¿sí? Digo, eso está claro. Sí, pero tampoco soy gorila. Y esa frase es de gorila. Porque es malinterpretar la historia. El peronismo no nació de un repollo. En realidad, el peronismo es la respuesta, ¿sí?, al régimen de la década del 30. Acá está la frase que vos decías. Exactamente, es la respuesta al régimen del 30. Y si verdaderamente él estuviera convencido de eso, ¿sí?, digamos, yo creo que, digamos, en el 30 se instaura un régimen fascista de dos patas, empresarios, políticos chorros, y, digamos, lo que hace Perón es tomar ese evento y, en lugar de volver al orden liberal, decide crear, digamos, el fascismo de tres patas a la luz de los hechos de ser el quinto país más rico del mundo. Ser 65, está claro que funcionó mal. Es decir, ¿pero qué hizo este gobierno? Este gobierno no cambió nada. Esto, digamos, es socialismo amarillo, populismo cool, digamos, es kirchnerismo de Buenos Morales. Sigue siendo lo mismo que hizo el kirchnerismo, o sea, no cambió nada. Es decir, sigue siendo lo mismo, o sea, entonces la realidad es que no vamos a ir mejor. De hecho, ¿cómo? Digamos, este es el camino, digamos, a ver si se enteró que haber ido al Fondo Monetario Internacional es equivalente a irnos a la B. Es decir, digamos, de hecho, si no estuviéramos en el Fondo Monetario Internacional, sí ya hubiéramos caído en default este año. Ahora, ustedes dicen, digo, ustedes a Milei, Esper y demás, del Partido Libertario, que el macrismo o Cambiemos es un kirchnerismo edulcorado. Claro, es que es parte de eso. Y el tema tarifas, el tema de tarifario... A ver, te lo hago con un ejemplo nuevo, digo, bien reciente. A ver, el kirchnerismo estafaba a los jubilados, ¿sí?, cuando las colocaciones que hacía la CEL hacía el 16% con la tasa de inflación arriba del 25%. Sí. Es decir, con lo cual empomaba balances, comprometía las jubilaciones futuras, sí, colocando, digamos, títulos a un rendimiento muy por debajo de la inflación. Es decir, el desastre que hizo Bocio. Él dice, no, ganaba el 16. Sí, no ganaba nada. En realidad, estabas perdido en términos reales. ¿Qué hizo este gobierno? Acaba de cerrar como el financiamiento. Colocó financiamiento el gobierno nacional y colocó también la provincia de Buenos Aires. O sea, siguen, digamos, haciendo cosas muy parecidas. O sea, siguen, digamos, a ver, sigue estando la hora 12, sigue habiendo precios cuidados, ¿sí? Digamos, las tarifas, o sea, las ajustaron mal. O sea, ahí, digamos, encima con falta de pericia, ¿no? Entonces, digo, la verdad, digo, en el margen no hay mucha diferencia. Nada más que el kirchnerismo antes se financiaba con emisión monetaria y ahora esto se financia con deuda. Javier, no es una sobreactuación lo que decís, porque vos cuando escuchás al kirchnerismo, digamos, criticar al gobierno tan duramente, y de hecho por eso existe la polarización, las principales cuestionamientos que les hacen son económicas. Y vos decís que son lo mismo, nada más que de buenos modales. Exacto, digamos, si no modificó nada. ¿Cómo lo justificás? Sí, te acabo de dar un listado de cosas. No, bueno, digo, que el ahora 12, este gobierno lo renueva, pero una tasa de interés del 80% anual. Antes tenía 0% de tasa. A ver, digo, pero... Y en todo caso, ¿por qué está mal el ahora 12? No, si la gente le da la posibilidad de comprar 12 cuotas. El marco analítico, o sea, no difiere sustancialmente. O sea, cuando vos, por ejemplo, no sé, la escuchás a Vidal,
Vidal dice, no, porque los precios subieron exageradamente, sí, porque si uno mira los costos... Digo, eso es una aberración. Es el mismo desprecio por la teoría económica que tenía, digamos, el kirchnerismo. O sea, creer que los precios se determinan desde los costos. O sea, la misma burrada, ¿sí? O sea, que ni siquiera, digamos, o sea, estamos en estado del conocimiento económico, a 1871 no llegaron. Entonces, digo, y eso implica malentender la inflación. O sea, porque si vos creés que la inflación es culpa de los empresarios y culpa de los trabajadores, estamos en el horno. Y justamente piensan eso. Así, digamos, fue, digamos, como se equivocaron al inicio de este año, digamos, todo el desastre que generó, digamos, la estupidez de Marcos Peña avanzando sobre la independencia del Banco Central del 28 de diciembre. Sí, es lo mismo. O sea, digamos, esto, digamos, claramente, o sea, es una cuestión de grado. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, entonces no está rompiendo la lógica en los últimos 70 años. Lo está haciendo, digamos, pero edulcorado. ¿Y cómo nos va a ir? Mal. Bueno, Milei, ¿qué querías decir? A ver, fíjate esto. Primero ya lo voy a integrar a Damián Dipache, también lo voy a integrar a... Lo primero que hay que tener en cuenta, sí, que es cierto que el contexto internacional empeoró. Pero eso, ¿sabes cuánto impactó? 5%. El 95% restante lo generó la mala gestión de este gobierno. Sí. A ver, ¿por qué? Porque la tasa era 27,75, se fue a 60. Eso no le pasó a ningún país del mundo. La tasa de inflación minorista que venía al 18 se va al 50. La tasa mayorista que venía al 12 se va al 80. El riesgo país se fue a 850. Argentina es el tercer país con más riesgo país del mundo. Estamos después de Venezuela y de Zambia, ¿sí? Pero si tomas el tramo medio de la curva, que es donde va a estar el corazón del problema, porque Argentina, si no defaultea en el 2020, lo va a hacer en el 2021, ¿sí? El riesgo país está arriba ya de 1.200. Es decir, en realidad, la mayor parte del problema se autogeneró solo por mala praxis. Sí, no solo eso, la actividad que se venía expandiendo del 4,5 hoy está 1,5 abajo en el acumulado. Con lo cual, Javier, pero eso no quita que en diciembre tuviste signos verdes. Déjame... Está bien, tu análisis. Pero déjame terminar el análisis, Claudio. Si no, digamos, o sea, cuando me termines de escuchar vas a entender lo que estoy diciendo. Y todo lo que decís ahí, inflación, en especial riesgo país y recesión, lo que te está diciendo que el dólar estable es ficticio, es falso. ¿Sabes por qué? Porque si vos la tasa que tenés para las LELIQ hoy las transformás en dólares, sí, estás en un retorno de 20% en dólares, ¿sí? Cuando en realidad el bono corto rinde 3,5 porque está la plata del fondo. Es decir, con lo cual es una situación absolutamente artificial, ¿sí? Que te tiene el dólar planchado. Está bien, pero esto tiene un significado también. No, bueno, pero... son las elecciones. No, pero eso... No, es y el argentino que mira mucho más pero el ¿sabes dólar lo que pasa? Que eso es absolutamente artificial. Y te voy a decir algo que es peor todavía. Es decir, el Banco Central eligió una estrategia para frenar la inflación y el dólar, dejando de emitir base monetaria. Pero lo que pasa es que es un engañapichanga, porque por el otro lado están las LELIQ acumulándose. Vos lo que tenés que mirar con el dinero es qué está pasando con la base monetaria más las LELIQ. Y eso está creciendo al 3% mensual. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que eso es una victoria pírrica. Y que ante cualquier evento negativo que podría pasar, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando se cae la demanda de dinero, o en el caso de un cabeza a cabeza en las elecciones entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner, o saber que llegás a diciembre, pero que al otro año vas a defaultear, cualquier esa situación podría generar un desastre. Con lo cual ese verde no vale. Y ahora te doy el bono salarial. El bono salarial, digamos, como concepto, la forma en que se implementó fue espantosa, porque sucede que el gobierno decide desde la poltrona, por la fuerza, obligar a las empresas que están en recesión, que están, digamos, hechas torta, ¿sí? Le pone por la fuerza que pague algo, cuando en realidad las partes habían acordado algo entre ellos separadamente. A ver, si estuviéramos en una situación un poco mucho más holgada, los empresarios tampoco querrían dar un bono. Digamos, pero, a ver, esta es la Argentina que también tenemos. No, pero ¿por qué el gobierno se tiene...? A ver, si yo hago un acuerdo con vos, ¿qué tiene que meterse el Estado a decir qué tenés que hacer o no? Los empresarios cuando están las cosas más o menos bien, no. Pero cuando que están más o menos mal, tampoco. Bueno, está bien, no, pero ¿sabes lo que pasa? Vos, digo, te molesta la forma en la cual se comportan los empresarios. ¡Hacelos competir! Hacerlos competir. Lo que pasa es que digamos, compiten sobre la nada en este país. Bueno, no compiten porque, digamos, o sea, es una política de gobierno. Vamos por ejemplo, decimos la economía. Argentina es el tercer país más cerrado del mundo. Precio de referencia para un precio de referencia. ¿Qué precio de referencia? Un segundo, Javier. Precio de referencia para la leche. Vamos a poner precio de referencia para la leche, una idea, un supuesto, ¿sí? Precio de referencia para la leche. ¿Vos qué dirías? No, compitan. Voy a la góndola, ¿entre quién compite? ¿Cuántas marcas hay en la góndola? Pero abrí la economía, Eso
que puede ser deseable o no. ¿Cómo que no? Pero los países más abiertos son 8 veces más ricos. Lo que pasa es que los retrógrados mentales que vienen de este país quieren cerrarla. No se hace de un día para el otro eso. Ahora, el gobierno plantea el peor escenario, que es... Deja hacer, porque libera los precios cuidados, por ejemplo. A mí no me parece que deja hacer. Es un gobierno que mantiene una presión fiscal insoportable que hace imposible que este país sea competitivo. Pero, por ejemplo, los precios cuidados los achicó. Terminá la idea, déjalo un segundo. La política de precios cuidados, el gobierno la diezmó. Por mí la tendría que haber eliminado. Ok, la tendría que haber eliminado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No es una cuestión de guita. Pues en realidad la competencia al que favorece es el que menos tiene. Pero, es decir, eso, de vuelta, no sabés de liberalismo. O sea, si vos abrís la economía, los que más se benefician son los que menos tienen. Pero ¿en cuánto tiempo se podría producir una competencia de la marca de leche? Espera, Pablo. ¿Cuánto tiempo necesitas para quiero preguntarle, esta es la política. En un momento están todos juntos y un día te dejaron solo, vos dijiste, ¿dónde están todos los que estaban al lado mío? ¿O no? Milei, ¿no es así? ¿Porque estás metiéndote de a poco? No. Error. De a poco no. Error. ¿Del todo? No, yo no me estoy metiendo. O sea, digo... pero estás con expert. A ver, pará. Pero que yo tengo un amigo que se decidió meterse en política es una cuestión distinta. ¿Estás en el Partido Libertario o no? No. ¿Estás asesorando? No. ¿Cómo no? Y no. O sea, yo me dedico a otra cosa. O sea, yo tengo un trabajo, formal en el sector privado. Pero te vimos bailando me dedico a dar conferencias. O sea, yo tengo otra cosa. Ahora, un amigo mío decidió meterse a una aventura electoral y como es mi amigo, digamos, o sea, le pongo el hombro, pero eso no quiere decir que yo esté involucrado políticamente. ¿Cómo voy a hacer yo, digamos, involucrarme políticamente? Digo, si yo, digamos, esencialmente soy ANCAP. O sea, entonces, digo, no es para mí esa... Salvo que me digas, te doy el Banco Central, entonces sí lo acepto para eliminarlo. Bueno, exacto, bueno, está bien. Digo, y tengo todo un fundamento por el cual eliminarlo. Pero pará, Javier, a ver, dile, ¿puede ponerlo acá? ¿Acá? A ver, ahí tenemos el video. Milei dice que no se mete en política, no está en política. Y este video, espera, dejá escuchar y después hablamos, Javier. A ver. Javi, ¿qué hacemos con este si somos gobierno? A este chorro le metemos preso hasta el cajón. Vale, muchachos, falta algo. ¿Y con la viuda qué hacemos? A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¡Viva Libertad, carajo! ¡El presidente! Esto es política. A ver, yo te cuento. Una cosa es ir en campaña, yo te cuento, digamos, el trasfondo de todo eso. Fue el sábado reciente que José Luis Espert hizo el lanzamiento de su candidatura presidencial en un evento organizado por el Partido Libertario. ¿Sí? Obviamente, mi amigo, yo, digamos, o sea, digo, por más que yo, digamos, no tenga que ver esencialmente con el intento de llegar a manejar el Estado. O sea, es primer punto. Segundo punto, salimos, nos fuimos a cenar. ¿Sí? Me estaba llevando, digamos, a mi casa y entonces nos cruzamos por ese lugar y yo hice una reflexión. Dije, a mí me parece que la corrupción no puede quedar impune. A este hijo de puta le metería preso el cajón para que se lo recuerde como el chorro que fue. ¿Sí? Digamos, es muy duro eso. Entonces me dice, ¿vos te animarías a ver? Digo, sí, que lo hago y digamos, y salió eso. Digamos, o sea, no es que... Porque salió un montón de a decir es un spot de campaña. No es un spot de campaña. ¿Sí? ¿Sabes qué? Digamos, o sea, el kirchnerismo no le cierra los números de ninguna manera. No es un spot de campaña. No es un spot de campaña. O sea, veníamos de cenar... Pero para ustedes, pero para la gente, para nosotros... Bueno, también, digamos, o sea, yo te estoy contando, digamos, la realidad, digamos, de cómo fue, digamos, de dónde salió eso. Está bien. O sea, no es un spot de campaña. Con lo cual, digamos, y por otra parte, digamos, a ver, frente a todo lo que hay conceptualmente, digamos, en lugar de tener que mandar la boleta blanca, porque aparte, vos sabés que yo voto en un lugar donde en un lugar donde el aula magna se llama Libertad. O sea, con lo cual, o sea, y estoy obligado a votar, con lo cual siento una repulsión tremenda. Entonces, digamos, o sea, vivo votando en blanco. Bueno, al fin, alguna vez podré votar a alguien, digamos, que no es un liberal libertario, digamos, minarquista con tendencias ANCAPs, como mi caso. Él es un liberal clásico, pero, digamos, respecto a todo lo otro que hay, digamos, es lo mejor que tendría para elegir. Rubié, ¿es campaña o no es campaña? No, yo, en función de la libertad de expresión, quiero repudiar lo que acabo de ver. Que lo repudio, yo creo que los medios de comunicación no están para esto y yo por lo menos lo rechazo usando mi libertad para manifestarlo.
Sí, las formas, digo, ¿no? Ella lo hemos hablado, lo ha hablado inclusive No, Milei no estoy también. de acuerdo no con la forma, no estoy de acuerdo conceptualmente con nada. Me parece que eso no es forma de hacer política. ¿Pero es campaña o no? No, A pesar de eso. No, por favor, no, por favor. No, No. Bueno, vamos a cambiar de tema, un minuto nada más. ¿O quiere decir algo, Milei? No, digamos, él es No, el la dueño. opinión Pero él es el dueño de su opinión. No, o sea, por yo como supuesto. liberal, que creo en el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, si él quiere pensar eso, que piense eso. O sea, yo pienso que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina. Digo, o sea, hizo un daño cultural enorme. Sí, la verdad que los números no le cierran por ningún lado, ¿sí? Y entonces digo, basta. Digo, o sea, a mí me parece que, digamos, o sea, que, digamos, que el delito de corrupción por ser un chorro no te salve ni la muerte. Es decir, fuiste un chorro, que la historia te recuerde como el chorro que fuiste con un cajón adentro de una celda. Bien. Macri firmó desde el sur un decreto por el cual aumentan un 25% el sueldo de él, de la vicepresidenta y también, obviamente, de sus funcionarios. Y yo personalmente, son tipos que manejan miles de millones de pesos, de dólares. Necesito que cobren bien, si no se lo roban. O sea, sí, igual no hay plata que... Para el que es ladrón, no hay plata que le venga bien. Es decir, si vamos por ese lado, me parece, ¿no es cierto? Digamos, el caso de la selección adversa no funciona, porque claramente, esa argumentación sobre la selección adversa que está diciendo no funciona, porque en realidad, acá lo que cuenta, ¿sabes qué es? Que casi ninguno de los que están en el gobierno pueden convalidar a mercado esos sueldos. De hecho, es lo mismo que te está diciendo Damián, sí, que vos no vas a ver en el sector privado gente que pueda estar pagando esto. O sea, con lo cual, digamos, por un lado, digamos, desde la lógica de mercado, no pueden convalidar esos sueldos, ¿sí? Ni menos esas tasas de variaciones, ¿sí? ¿Y por qué esto pasa? Básicamente, ¿por qué? Porque en realidad el gobierno, como se financia con una fuente coactiva de ingresos, que se llama impuestos, o sea, puede hacer este tipo de cosas y reírsele en la cara al sector privado. Digo, cosa que pasa históricamente en Argentina. Sí, por otra parte, y porque ellos nunca ajustan, obvio, por eso tienen el monopolio de la violencia. Pero por otra parte, después está el tema del desempeño. Yo propongo que escuchen lo que fue la conferencia de prensa de Marcos Peña el 28 de diciembre del 2017, que da lugar a toda la debacle que fue el 2018, ya en algo que era inconsistente desde el vamos. Entonces, cuando vos tenés a alguien así, en el sector privado, al generar tanto daño, lo vuelan de una patada en el traste y llega hasta Venus, ida y vuelta. ¿Me comprendés? Y acá, digamos, sin embargo, sí, no solo que sigue, sino que además le dieron más poder. Bueno, Justamente le dan más poder dándole la obra pública en un año electoral. ¿Y querés que te diga algo? Mira, si querés hablar del caso de Sturzenegger, digamos, primero que fue el mejor presidente del Banco Central de la historia. ¿El mejor? Sí, obviamente, digamos. Pero que si se le fueron 10.000 millones más, escúchame entonces, escúchame. A ver, cada vez que un presidente del Banco Central recibió una situación como la que recibió Sturzenegger, terminó, digamos, en una sextuplicación de la tasa de inflación. Si no hubiera sido por Sturzenegger, la tasa de inflación del primer año hubiera sido 500%. Pero no solamente eso, no solamente eso, digamos, es parte de un gobierno que cometió muchos errores no forzados. Pero después, si querés, te lo explico. Y después te voy a explicar otra cosa. ¿Sabes qué? Andá e informate de qué trabaja hoy Sturzenegger. Y vas a ver que lo que era la remuneración en el Banco Central, digamos, le queda muy chiquita. Entonces, digamos, no es falso eso. Es falso, no es falso. Pero es que vos, digamos, bueno, está bien, pero digamos, a ver, si vos haces la evaluación del presidente del Banco Central con los criterios de los brutos, te va a parecer que fue malo. Sin embargo, digamos, o sea, bueno, pero vos sabés qué es el money overhang. A ver, digamos, es que justamente el eje central. A ver, yo te voy a explicar. ¿Sabés qué? Cuando Sturzenegger llegó al cargo, tenía un sobrante monetario de más de 5 puntos del PBI. Eso pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59, pasó en el 75. En esos 2 casos se resolvió cuando te quedaste sin reserva y tuviste que abrir con una sextuplicación de la tasa de inflación. El primer caso pasó de 20 a 120. El segundo pasó de 30 a 180 y al año siguiente la dictadura saltó a 400. Cuando Sturzenegger asume el Banco Central, la cantidad de dinero crecía al 47,5. Con las bombas, los futuros iba al 85. Tenías un sobrante monetario de 5 puntos del PBI. ¿Sabes qué?
digamos, en condiciones normales, la tasa de inflación se hubiera ido al 510%. Entonces, ¿qué me venís a decir que no supo gestionar? Pero pará, si vos revisás las conferencias de prensa de Sturzenegger, él te decía que estábamos en desinflación, cada vez teníamos menos inflación. Lo que estaba mirando era la tendencia de la tasa de inflación. ¿Y cuánto era la inflación? ¿Cuál era la tasa de inflación en diciembre? ¿Cuánto era la inflación? ¿Cuánto era la de inflación? No, es falso. Es falso porque... Pero Sturzenegger es un neo-keynesiano, con lo cual, digamos, o sea, no es que yo lo defiendo, yo considero el trabajo técnico que hizo. Desde el punto de vista técnico, el trabajo que hizo fue impecable. No empobreció a nadie. Es mentira, es falso. Eso es falso, porque en realidad, toda esa bomba de las Levax que estás hablando, la bomba de las Levax que estás hablando, en rigor, ¿sabes qué? Fue por limpiar el sobrante monetario. Es decir, entonces, digo, si vos sos mal analista monetario, no es mi culpa. Sí, sos un pésimo analista monetario. Entonces estás diciendo cualquier cosa. Entonces, digamos, por eso. Él grita y te gusta Sturzenegger. No, pero no es que grito. Lo que pasa es que vos estás diciendo barbaridades. Bueno, pero te estoy diciendo que limpió un sobrante monetario de 5 puntos el PBI. Digamos, ¿vos sabías cuánto tenía de cash cuando asumió como presidente del Banco Central? Las cosas bien, pero vamos a hacer una cosa, perdón. Hace un año prometió una inflación del 10%. Pero digo, a ver, ¿vos querés que analicemos cada una de las cosas? Ya no está más el gobierno, ya no está más. Esta discusión... Bueno, digo, él la trajo. Él trajo la discusión. Yo no estaba hablando, digamos, a ver, estoy hablando de un número del 2018, y él viene y agarra y trata, digamos, el caso de Sturzenegger. ¿Para qué? Para provocarme. Entonces, si me va a provocar, lo voy a estropear porque no sabe, porque es un bruto. Y se lo voy a refregar en la cara porque no sabe. No, pará, Javier, pará. ¿Sí? Entonces, si vos querés, si vos haces esto para que él me provoque, si vos haces esto para que él me provoque, yo te voy a mostrar que él es un bruto ignorante. Y te voy a refregar la cara de él por el piso. Porque acabo de mostrar que no sabe. Bueno, siempre al que está enfrente tuyo y se opone a tus ideas... No, es que vos estás diciendo burradas. Estoy burrado, te estoy explicando, te estoy deshablando del problema del money overhang. ¿Sí? Digamos, tengo libros escritos sobre eso y vos seguís opinando, ¿no? Porque la bola de las Levax... ¿Qué te crees? ¿De dónde pasé el cielo de las Levax? Fue de limpiar el sobrante monetario. Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, si querés me voy también. No sirve. Digo, porque si por esa, digamos, un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria a discutirme, bueno, digo, ¿qué querés que le haga? Digo, no puedo discutir con las bestias. Para un segundo. Dos cosas. En este lugar no obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Si querés me voy, listo. No es que queremos que te vayas. ¿Listo? Pero, pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabe, me voy. No sirve eso, Javier. Y claro, obvio. No sirve. Bueno, no importa. Gracias por venir, Milei, igual,